¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por ser parte de la misma. La verdad ya es irrelevante. Una frase de Raimundo Rivapalacio que nos recuerda a aquella de Sergio Sarmiento que dijo que ante el silencio se podía especular en los medios de comunicación y que nos muestra precisamente el fondo de lo que se piensa, de lo que se propone, de lo que se cree en cuestión de lo que debe de ser esa forma de comunicación. Lo importante no es decir lo que sucede, no es sustentar, no es ser riguroso. Lo importante es golpear, a final de cuentas. Raimundo Rivapalacio, que ustedes lo saben perfectamente, es un periodista muy cercano en su momento a Genaro García Luna y un hombre que se forjó directamente en el viejo régimen, incluso defendiendo intereses o legitimando intereses sumamente oscuros, sumamente perversos. Un hombre que se ha caracterizado en los últimos meses por inventar, así de sencillo, inventar noticias, por defender situaciones incluso hasta criminales, como fue el caso de su expatrón, Genaro García Luna, tratando de denostar precisamente el juicio en su contra. Él fue quien expresó esta frase. Quiero profundizar con ustedes sobre este tema y también una información que dio a conocer ayer por la noche, sin embargo, en una entrevista con la gran Lupita Correa, Guadalupe Correa, sobre cómo funcionan estos think tanks, ¿no? Que a través de supuestos estudios golpean a administraciones, llevan a cabo análisis completamente sesgados, completamente tramposos para generar imágenes de inestabilidad, para generar imágenes de caos y entonces justificar esos intereses, esa hambre intervencionista por parte de los neocom que están en el poder en los Estados Unidos y que están esparcidos tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. Así que si me lo permiten, ¿qué les parece si empezamos? A ver, este tema de Raimundo Rivapalacio, más allá del cinismo con el cual plantea esta idea y que también lo hemos visto en tercer grado con Leo Zuckerman en otras oportunidades. Decía el maestro Kapuscinski que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y comenzaría precisamente con esta cita para tratar de profundizar sobre el papel de estos medios corporativos y de sus comunicadores. Alrededor del mundo, una inmensa gama de organismos gubernamentales, de partidos políticos, de la corporacracia, están explotando las plataformas, están explotando las redes sociales, están explotando los medios tradicionales para difundir desinformación, para difundir noticias basura, para ejercer la verdadera censura y el control, así como socavar la confianza en la ciencia, los medios de comunicación independientes o bien las propias instituciones públicas. Hay verdaderamente tropas de ocupación cibernética globales, por ejemplo, que manejan la Organización Mundial de la Manipulación. Hoy el ritmo normal de la información ya no es de 24 horas, con el cual crecimos muchos de nosotros. ¿Está usted de acuerdo? Hoy es la inmediatez, es la instantaneidad. El periodista era analista de un periodo, pero hoy el periodo es el instante. El mensaje se dirige a las emociones del ciudadano y no al raciocinio. No hay tiempo, no hay lugar para el análisis y así, en estas guerras culturales de cuarta y quinta generación, pues se van imponiendo sobre todo los imaginarios colectivos. Es cuando lanzamos una idea y le pedimos a la gente que infiera, que llegue a sus propias conclusiones, cuando el periodista tendría que dar esas conclusiones, tendría que comprobar esas hipótesis que plantea desde un principio. Hoy en día, en nuestra América particularmente, aunque también por supuesto se presenta en Europa, la dictadura mediática intenta suplantar a la dictadura militar
los grandes grupos económicos usan a los medios, deciden quién tiene o no la palabra, quién es el protagonista, quién es el antagonista. Usted dése cuenta, por ejemplo, el que más vocifera, ¿no?, contra los cambios en nuestra sociedad, el que más vocifera contra los cambios de modelo económico, el que más vocifera contra los cambios del modelo social, político, cultural, ¿no? Muchas veces es quien a través de los años ha logrado más pantalla, ha logrado más espacios, es el que recibe constantemente loas y reconocimientos dentro, por supuesto, de su propio círculo. Intentan que las grandes mayorías sigan afónicas, sigan invisibles, sigan sin voz, sigan sin imagen. Ese ha sido el trabajo de muchos de estos personajes, Riva Palacio, Dresser y demás, quienes han encargado precisamente de llevar a cabo acciones de esta naturaleza. Y para ellos, la solución para los dueños de estos medios, para la élite criminal, para la economía, el gran poder económico, la solución es menos democracia. Vea usted a Ricardo Salinas Pliego, apelar a las élites lúcidas, ¿no? Seguir los dictados de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a quienes nadie escogió, pero son los que definen el periplo de millones y millones y millones de vidas. Obviamente que depender de todos ellos lo que garantiza es una total dependencia. Y eso es lo que muchas veces escuchamos a través de estos medios corporativos. Es lo que muchas veces escuchamos a través de estos personajes. Los grandes grupos mediáticos ya no se proponen ser un cuarto poder ni denunciar los abusos contra el derecho, ni mucho menos corregir las disfunciones de la democracia. Intentan vulnerarla constantemente. La mentira, la sobreinformación, la desinformación son armas de destrucción de la democracia, incluso de la forma de la manera más oficial que usted guste, de manera liberal, campean obviamente a sus anchas en los medios masivos de comunicación, dominados por grandes empresas, tanto nacionales o bien transnacionales, y también se presentan en las redes sociales. Por eso es importante entender que la verdad siempre hay que sustentarla, siempre hay que respaldarla. Es cierto que vivimos en una época en donde no nos gusta conocer la verdad, sino que nos gusta que nos digan lo que nosotros pensamos. Pero también es cierto que cuando se llevan a cabo opiniones, comentarios, tienen que estar rigurosamente sustentados, tienen que estar perfectamente, perfectamente basados en información para que tú puedas en un momento dado ofrecerle a la audiencia una verdad, la verdad de lo que está ocurriendo. Porque contrario a lo que dice Riva Palacio, la verdad no es irrelevante. Para estos grupos, claro que es irrelevante porque es una manera, le reitero, de golpear a la democracia, de socavar precisamente la lucha por la igualdad, de socavar la lucha por los derechos, de socavar la lucha por las libertades, de respaldar las hegemonías de las élites, las hegemonías de la macroeconomía, que es de donde surgen, como les acabo de mencionar, estas grandes campañas de desinformación. Y esto nos lleva precisamente al segundo tema que quiero compartir con ustedes. Y les reitero, ¿no? Fue en una entrevista que dio la doctora Guadalupe Correa sin embargo, en donde señala que los X González y otros oligarcas que conforman el Consejo Mexicano de Negocios están financiando al Centro Estados Unidos-México del Baker Institute, que ha ligado en un reciente informe a Morena con el crimen organizado. La profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad y estudios fronterizos, no se le puede acusar de ser parcial a Morena, ni mucho menos. Incluso Lupita ha sostenido debates intensos, fuertes, con seguidores del partido en el poder, y sin embargo en esta charla fue tajante al señalar que el Baker Institute señala en su perspectiva de México 2024 un reporte que no está dirigido, por cierto, ojo con este detalle, es fundamental, no está dirigido al público en general, sino a los empresarios que buscan invertir en el país.
¿Qué le parece? ¿No? Y dice que las organizaciones criminales pueden convertirse en un importante aliado electoral de Morena en las elecciones de junio del 2024. Demostraron su capacidad para intimidar, incluso matar a candidatos de la oposición y trabajadores electorales en 2021. Y es probable que sigan adelante en 2024. También añade, fíjese bien, sin, otra vez lo que les decía de la verdad, sin presentar pruebas que son requeridas en otros informes de este centro de pensamiento, que el sistema electoral de México también está debilitado. ¿Qué tal? Y es probable que sus actores políticos cuestionen los resultados de las próximas elecciones del 2 de junio de 2024. Hace unos días que les decía, quieren descarrilar el proceso electoral, quieren crear un escenario con demandas, con declaraciones, con mentiras de que es una elección de Estado. Incluso la doctora Correa es tajante, están poniendo en jaque a México, ponen en jaque a las instituciones mexicanas. Ellos dan por hecho que las instituciones mexicanas se están desintegrando. Hay una manipulación sumamente importante. Y en este sentido señaló que si bien hay un staff que opera y escribe reportes como este, detrás hay donantes. Hablamos, por supuesto, y la propia Guadalupe nos lo ha dicho aquí en nuestro canal también, de cómo funcionan estos donatarios. Lo ha denunciado también Nancy Flores de Contralínea, ¿no? Cómo funcionan, cómo se les paga, ¿no? Cómo se les invierte, digámosle de esta manera. Ella recuerda, por ejemplo, a la doctora Correa, al embajador James Baker, que fue secretario en la época de George Walker Bush, que dice está Thomas McCarlett, la fundación Peter J. Sharp, que son estadounidenses, dice, son políticos y son empresarios estadounidenses. Pero ojo con lo que sigue de esta charla y es aquí donde se pone atractivo todo esto. También está el Mexican Business Council, tal vez en inglés no le suena mucho, pero sí suena el Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? Claudio X González Laporte fue dirigente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ahora es el Consejo Mexicano de Negocios. ¿Quiénes son los que forman parte de este tipo de consejos? Las grandes empresas. Empresas como Alfa, como Pisa, como Lala, como Bimbo, como Kimberly Clark, ¿no? Todos ellos parte esencial, por supuesto, de la derecha mexicana, de los que han saqueado a este país durante tantos y tantos años, de los grandes beneficiarios del neoliberalismo, los grandes padrinos que han puesto en el poder a Peña, a Calderón, a Fox, que lograron alianzas claves y fundamentales con Carlos Salinas y con el propio Ernesto Zedillo. Incluso el actual CEO de Kimberly Clark, ¿no? Pablo González Guajardo, quien es hermano de Claudio X González Guajardo e hijo de Claudio X González Laporte, fue uno de los ponentes en la conferencia que tuvo lugar en diciembre del año pasado para dar a conocer este panorama de México 2024. Entonces, lanzo una pregunta a la doctora Correa en esta entrevista muy interesante. ¿Quién está aportando a este centro? Hay dos puntos muy importantes. El Consejo Mexicano de Negocios, que obviamente va cambiando su directiva, van cambiando las caras visibles, pero todas estas empresas pues siguen ahí, ¿no? Por supuesto, pero también están nada más ni nada menos que los integrantes del Foro Estados Unidos-México, en donde se encuentran Kimberly Clark de México, el Consejo Mexicano de Negocios, pero obviamente también pues figuras de la política norteamericana. Es decir, la familia X González, digámoslo así, ¿no? Tanto Laporte como Guajardo son financiadores de la alianza opositora, esta alianza que conforman PAN, PRI, PRD. Bueno, son los patrones en realidad de esta alianza opositora, ¿no? Son las personas claves precisamente durante todo este sexenio que ha buscado desestabilizar a Andrés Manuel López Obrador a través incluso de diferentes ONGs que ellos mismos manejan, a través de diferentes sociedades civiles, ¿no? A través de diferentes medios de comunicación. Y son personajes que están dispuestos a entregar el país y los recursos naturales de este país con tal de recuperar precisamente
el poder, porque ellos no están cómodos, por supuesto, con Andrés Manuel López Obrador, aun y cuando mantienen muchas de sus propiedades, aun cuando mantienen muchos de sus espacios, y no lo están por una cuestión racial, por una cuestión clasista, por una cuestión simple y llanamente de que así no son las cosas. Son los grandes perpetuadores de la desigualdad, los miserables controladores de la pobreza y de la explotación precisamente de la violencia. Y todo forma parte de una estructura que en muchas ocasiones a quienes lo denuncian se les quiere pintar como conspiracionistas. Quienes dan en el clavo y comienzan a profundizar, de repente en los grandes medios te tachan de conspiranoico, de ignorante, de exagerado, de estridente, ¿no? Pero cuando tú empiezas a indagar a través de información, ni siquiera de opinión, de información, de libros, de investigaciones, te das cuenta cómo está perfectamente estructurado, ¿no? Cómo todo parte de los propios Estados Unidos y de los intereses del el gran capital internacional que crea, que tiene sus diferentes ramificaciones. Lo decíamos el otro día, en la actualidad las guerras ya no solamente se libran en el terreno militar, tal vez las grandes batallas culturales que estamos viendo en este momento se libran aquí, es decir, las guerras cognitivas, con los mensajes, con las narrativas, con la información, con la posverdad, con las fake news. Esa es la gran guerra que se está librando. Vean ustedes lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Medio Oriente. ¿Cómo se manipula precisamente la verdad? ¿Cómo se tiene el financiamiento a diferentes medios de comunicación corporativos para poder expandir verdades totalmente a medias y justificar precisamente actos que no tienen ningún tipo de justificación? Vale la pena, por ejemplo, retomar este punto en sus diferentes aristas. Y una de ellas, CNN. CNN, ¿cuántas veces no ha mentido CNN para justificar los conflictos que genera Estados Unidos, que es el gran creador de la guerra contra el narcotráfico y el gran intervencionista del mundo? Por supuesto que tiene su brazo militar, pero ese brazo militar se sostiene de estas guerras cognitivas y en este sentido es donde juegan un papel muy importante estos centros de pensamiento. ¿Por qué? Porque son los encargados de desarrollar ideas, narrativas, conceptos que llevan precisamente a comprar lo que te quiere vender Estados Unidos, a comprar la ideología del neoliberalismo, a legitimar sus actos porque supuestamente es lo que va a permitir el desarrollo de todos, a estar de acuerdo aunque te estén asaltando. Y eso es lo que han hecho a través de todos estos años personajes como María Amparo Casar, como Denise Dresser y muchos otros quienes se ataviaron en sus elegantes vestimentas, levantaron la mano para decirse doctores de diferentes especialidades y comenzaron a trabajar definitivamente en la creación de este tipo de historias que lo único que hicieron fue profundizar más la desigualdad, someter cada día más a la gran mayoría de las personas, convertir la salud, la seguridad pública, la educación, la salud, la seguridad, la salud en objetos sumamente preciados a los cuales la gran mayoría no tenía acceso o simplemente a las miserias que te permitían o te dejaban. Son este tipo de personajes a través de este tipo de tanques de pensamiento los que te hacen creer, por ejemplo, que cada uno de los pasos que se han venido estructurando para crear y erosionar, más bien dicho, para erosionar el estado de bienestar, eran los adecuados, porque eso nos iba a permitir llevar a México a una modernidad. Ellos son los responsables de esta gran, o parte, por supuesto, los responsables de esta tragedia humanitaria que vive definitivamente el mundo y que muchos continúan perpetuando al querer creer o
contar la historia de que el narcotráfico es el Mencho, es el Mayo, es el Chapo, y no entender quiénes son los que están en la punta de la pirámide y quiénes son los que son capaces de desestabilizar un país utilizando a la violencia también como otro de sus puntos claves. La verdad no es irrelevante, señor Raimundo Rivapalacio. La verdad es el objeto de la disputa en este momento. Es la imposición de cada visión que se tiene. Y es ahí donde definitivamente la ciudadanía tiene que estar sumamente informada y sumamente pendiente para no dejarse sorprender por este tipo de personajes que con un discurso de oropel, ¿no? Con un discurso de terciopelo, con palabras sumamente elegantes, con una, diría por ahí una frase que leí, una ortografía verbal insuperable, ajá, te despojan de lo que te pertenece por, por derecho. Por eso la ultraderecha sigue viva, sigue operando. Por eso la derecha llegó al poder en muchas ocasiones. Por eso la izquierda ha sido satanizada, porque se ha logrado ganar la narrativa. Hoy estamos en una guerra de narrativas, en donde no hay que dejarse sorprender cuando se utilizan las palabras censura, dictadura, tiranía, porque esto no solamente es una idea de un grupo de políticos corruptos, de un grupo de comunicadores mentirosos, de un grupo de empresarios delirantes. No, esto tiene un fondo. Y el fondo, insisto, y hay que estar muy pendientes de ellos, es desequilibrar las elecciones del 2024. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Si les gustó el video, pulgar arriba. Espero no haberlos hecho bolas. Y por supuesto, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista. Suscríbanse, denle a la campanita. Es determinante, por supuesto, para su servidor. Y con base en sus posibilidades, échenos el super chat o bien el super gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Y nos escuchamos y vemos por la noche.